Bienvenidos hermanos al tercer taller o encuentro del nivel de madurez humana de nuestra etapa de discipulado de este itinerario hermoso de formación del tronco común. Y vamos a entrar hoy a un asunto, hermanos, un asunto que es vital. El arte de aprender a perdonar. Imagínense. Aprender a perdonar. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuánta maldad por no aprender a perdonar. El perdón es un arte no solo de la vida humana, sino que es el secreto, la llave secreta de la vida cristiana. Por eso, en este primer momento de acogida, vamos a invitarte a que tú, en actividad número 1, que es del recibimiento, te sientas y experimentes, como dice el propósito, hermano en la comunidad cristiana. Y que podamos mirarnos todos, como ya decía el Papa Francisco, como pecadores perdonados, reconciliados con Dios. A veces estamos, ¿verdad?, señalando el mal de los demás. Y hay algo horrible en muchas comunidades que es el andar hablando de las otras personas, de sus maldades, su pecado, sin mirar hacia adentro en nuestro propio pecado y nuestra propia debilidad y fragilidad. Por eso es importante que para construir la comunidad y construir la comunión, nosotros, para construir la comunidad y construir la comunión, podamos sentirnos todos perdonados. Es importante que para construir nuestra comunidad y podamos estar en comunión, podamos sentirnos todos perdonados por el Señor que en la cruz nos dio el perdón, pero también que podamos aprender nosotros a perdonar como Él nos ha perdonado. Por eso, hermanos, experimente usted la alegría de ser parte de esta iglesia que ha experimentado el perdón que viene del Señor. Quiero recordarte que si estás solo en tu casa viendo este video tutorial, este video de formación de tronco común, experimente la alegría de tener hermanos, de tener una familia. Eso es tu parroquia. Y si estás en pequeña comunidad, no pierdas la oportunidad de hacer experimentar a tus hermanos la alegría de ser familia en la parroquia. Ojalá que de la manera que estemos llevando adelante esta formación, vayamos creciendo en esos vínculos, en esa alegría de ser la familia, el pueblo de la nueva alianza, el pueblo de Dios. Pasemos allí en la página 41 a la actividad número 2, que consiste en un hermoso momento de oración con la liturgia de las horas. Ya has venido practicando, ya has venido creciendo, ya hace años tú has venido desarrollando el rezo de la liturgia de las horas y ya sabes cómo es la dinámica, ya sea laudes o ya sea vísperas, pero yo quiero invitarte a que tu oración sea una oración serena, una oración sana, una oración equilibrada, una oración coherente, porque la boca, lo que dice la boca, lo vivimos con nuestra vida. Y entonces la oración se convierte en una sintonía entre la palabra y el gesto de nuestra vida. Y eso se convierte en testimonio. Que tu oración no sea una oración vacía. Que tu oración, mi hermano, sea una verdadera alabanza a Dios por su palabra y buscando siempre hacer su voluntad. Quiero invitarte que dejes que el Espíritu Santo actúe en ti. Y a través de la oración de la iglesia, con los salmos y con la palabra de Dios, puedas elevar esa oración al Señor. Disfruta de este momento. Ahora ponle pausa a nuestro video y pronto, cuando concluya la oración, continuamos con el resto de momentos y actividades de este tercer taller o encuentro de madurez humana. Queridos hermanos, la oración transforma nuestra vida. Pero por muchos años, yo siendo más joven, imaginaba la oración como un momento, como una actividad más, como algo que uno hace más en el día, ¿no? Uno tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que hacer tantas... Y la oración es un momento más. Y qué mal y qué engañados estamos cuando pensamos que la oración es poco importante. He llegado a la convicción, queridos agentes de evangelización, que la oración cambia las cosas, ¿sí? Se los digo de corazón, la oración cambia las cosas. La oración tiene la fuerza de Dios de poder transformar nuestra vida y las situaciones que muchas veces no tenemos ni imaginamos que podemos lograr.
Es tan interesante que habría que decir que uno aprende a perdonar cuando uno inicia a orar. El perdón se alcanza en un primer paso cuando iniciamos a orar. Haz la experiencia. Cuando una persona te ha hecho daño, una persona que no logras perdonar, hay que empezar a orar por esa persona. Y hay que empezar a proponerse en la oración poder perdonar a esa persona. Vamos a pasar a la actividad número 3, ahí en la página 41, que es una dinámica que nos quiere recordar qué somos. Te invito a que le pongas atención al propósito, que te invita a que tengas la oportunidad de identificarse con uno de los equipos que ahora te vamos a presentar en imágenes, ya sea que tú estés en la modalidad presencial y esta actividad ya la hiciste en la parroquia y ahora entonces vas a profundizarla, o ya seas que estés en la modalidad tutorial y ahora vas a trabajar según las indicaciones que te estamos dando en este video. Ahí en la página 42 vas a encontrar una pregunta generadora que te va a invitar a mirar las distintas imágenes de los grupos que ahí aparecen y a que te selecciones identificándote con una de esas imágenes y hagas una interpretación de esa imagen que ahí estás viendo. Ahí están todas las indicaciones. Te invito a disfrutar de esta dinámica y a realizarla con mucha alegría. Regresamos, hermanos y hermanas. Qué alegría de que retomemos y sigamos adelante con este tercer encuentro formativo de madurez humana. Pasamos ahora al segundo momento del encuentro, que es acercamiento. Recuerden, nada más estamos en el tercer encuentro y estamos en el segundo momento de este tercer encuentro. En la actividad número 4, inducción al encuentro. Esta actividad tiene como propósito que tengas una visión general sobre el desarrollo del tercer encuentro, que se llama el arte de aprender a perdonar. O sea, este tercer encuentro del nivel madurez humana se llama el arte de aprender a perdonar. Nada más como para recordarlo. El primer encuentro, madurez de la persona. El segundo encuentro, conócete a ti mismo. Y este tercer encuentro, el arte de aprender a perdonar. En este encuentro vas a experimentar esa alegría de poder ya no solo conocerse a sí mismo como lo vimos en el segundo encuentro, sino también de aprender a perdonarme a mí mismo, a perdonar a los demás. Esto es muy importante. Estamos viviendo esa experiencia. El objetivo de este encuentro, aprender el arte de aprender a perdonar, es acompañarte en el conocimiento de sí mismo, guiándote para que te enfrentes a tus propios defectos, virtudes, fortalezas y debilidades. Eso es muy importante, hermanos y hermanas, porque cuando yo me conozco, por eso el anterior encuentro era conocerse a sí mismo. Cuando yo me conozco y sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis situaciones que no están bien, pues tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, y así, conociendo a las demás personas, también puedo perdonarlas y darme cuenta que están necesitadas igual que yo del perdón. Por eso, hermanos y hermanas, es muy importante ir dándole, digámosle, como seguimiento a cada uno de los encuentros, porque cada encuentro lo que va haciendo es como superando la etapa en la que ya yo estoy viviendo y proponiéndome una nueva meta hacia adelante. De tal manera que en esta inducción al taller tienes que asumir una actitud de apertura, que el encuentro se convierta, o sea, este encuentro se convierta en una experiencia de vida que te ayude a crecer como persona,
que te ayude a crecer como discípulo de Jesús, es decir, que te ayude a crecer en la santidad, que al final es la meta de cada uno de nosotros los cristianos y cristianas, llegar a la perfección como lo propone nuestro Señor Jesucristo. Sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Mientras estemos en este mundo, la perfección no la vamos a tener en plenitud, pero siempre tenemos que tenerla como meta final, ser santos. A continuación, en el cuaderno, en la página 43, vas a encontrar esta parábola, que dice aquí, la parábola de los clavos. Vas a irte ahí a tu cuaderno, a la página 43, vas a leer la parábola, vas a reflexionar sobre ella y vas a contestar las preguntas que en esa misma página después de la parábola aparece. De tal manera que es importante que lo hagas con toda responsabilidad. Interiorice en sí mismo a la luz de esta parábola y contesta las preguntas. Nos vemos luego. Queridos agentes de evangelización, vamos avanzando en este tercer taller del nivel de madurez humana y hemos llegado al tercer momento de la profundización. Y vamos ahora a disfrutar de esta actividad número 5, que es el aporte teórico. Quiero invitarte a que ahí en la página 44 mires el propósito que ahora te ofrecemos para que tú puedas descubrir la importancia radical, fundamental para todo ser humano, pero de manera especial para nosotros, los cristianos, de aprender a perdonar. De modo que el perdón es un arte y ahora queremos contarte cómo es ese arte. Queremos que ahora nuestra hermana, una psicóloga especialista en esta área, nos ilumine para aprender ese arte maravilloso de vivir libres cuando aprendemos a perdonar. Ponle mucha atención. Acabamos de pasar por dos momentos dentro de este espacio formativo, el momento de la acogida y el momento del acercamiento. A continuación, vamos a vivir un tercer momento que es la profundización teórica, en el cual vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy importante y que nos afecta muchísimo a todos los seres humanos. Tarde que temprano hemos pasado por alguna situación que nos ha costado perdonar. Entonces hoy vamos a hablar del arte de aprender a perdonar, lo importante que es aprender a perdonar y sobre todo pues el cómo lidiar con esas emociones y esos sentimientos a nivel interior desde la perspectiva psicológica. Vamos a ubicarnos en la página 45 del folleto. Ahí en esa página ustedes pueden ir siguiendo un poco todo lo que vamos a ir conversando. Cuando hablamos del arte del perdón, tenemos que ubicarnos primeramente en que cuando se da un roce o una ruptura o una situación, digamos una diferencia, por ejemplo, en una relación, y nosotros dejamos que ese dolor que nosotros sentimos por esa situación que ha pasado, ese roce, esa ruptura, nos albergue, en muchas ocasiones se va a convertir en resentimiento o en remordimiento. Por lo general, la persona que es más perjudicada no es aquella que tal vez nos hizo daño o que tal vez nos provocó ese dolor, sino que en muchas ocasiones somos nosotros mismos, porque somos quienes albergamos, ¿verdad? Y adentro de nosotros ubicamos esos sentimientos y esas emociones generadas a partir de ese dolor. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese sufrimiento y ese dolor, tenemos que ubicarlo como un acontecimiento y una emoción y un sentimiento que van a afectar o va a afectar mi salud. Mi salud en tres niveles: mi salud mental, ¿verdad? Aquello que yo pienso, aquello que yo siento, ya yo no voy a estar bien. En algunas ocasiones hay personas que se sienten muy tristes o que generan depresión o generan ansiedad por esa situación que tal vez no lograron manejar de la mejor forma. A nivel físico, por ejemplo, en muchas ocasiones las personas se enfrentan a sentimientos emocionales que se cristalizan en el cuerpo. Eso se llama somatización. Entonces es como un reflejo en nuestro cuerpo de aquello que estamos sintiendo interiormente. Por ejemplo, en algunas ocasiones las personas
empiezan a tener padecimientos como gastritis, como colitis, incluso algunas experimentan dolores de cabeza, migrañas y algunas otras sintomatologías físicas, ¿verdad?, que van asociadas a situaciones emocionales. Y el tercer área, digamos, o la tercera área que se va a ver afectada dentro de una situación que tal vez no hayamos perdonado o no hayamos manejado correctamente es el área espiritual. En algunas ocasiones las personas, por ejemplo, que tienen un dolor, un sufrimiento, espiritualmente no se sienten bien para seguir asistiendo a la Eucaristía, para seguir formando parte de algún grupo pastoral o para seguir sirviendo en la iglesia de algún modo. Entonces, una situación que yo no logre perdonar o manejar de la mejor forma me va a afectar integralmente todo lo que yo soy como persona. Si, por ejemplo, usted no tiene mucha facilidad de perdonar, es probablemente debido a que también se le dificulta aceptar el perdón. Hay muchas personas que no logran perdonar a otros porque tampoco logran perdonarse a sí mismos y no saben realmente cómo se da el proceso del perdón. Entonces, por eso es que es tan necesario que usted y yo hoy aprendamos sobre cómo perdonar, sobre este arte tan importante para nuestras vidas y tan delicado como es el arte de perdonar. Vamos a ubicarnos, seguimos ahí en la página 45 y vamos a ubicarnos en ese concepto, llamémosle concepto, ¿verdad?, que habla sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, el perdón es ese proceso de reconciliación entre las personas desde lo más profundo del corazón. No es de los dientes para afuera o de la boca para afuera, no. El proceso del perdón es un proceso interno que se da desde lo más hondo, desde lo más profundo de nuestro corazón, con la idea, ¿verdad?, y con la finalidad de que nosotros iniciemos un proceso de curación que va a promover mi salud en todos los sentidos. Entonces, lo que hablábamos ahorita, el no perdonar afecta toda mi salud mental, mi salud física y mi salud espiritual. Cuando yo aprendo a perdonar, mi salud física, mental, espiritual lo va a reflejar, porque yo aprendo a ir manejando de una mejor forma todas las situaciones que voy enfrentando, me voy curando más fácilmente y por tanto también los procesos de mi salud y de mi equilibrio físico, mi equilibrio mental y mi equilibrio espiritual van a estar en óptimas condiciones. Entonces ahí mismo en la página 45 vamos a ver algunos elementos, ¿verdad?, que va a permitir o va a facilitar el perdón. Cuando nosotros hablamos del perdón, Walter Rizzo, un psicólogo que escribe sobre el tema del perdón, habla de que incluso el perdón no es borrar de la memoria aquellos acontecimientos del pasado, es recordarlos sin dolor. Entonces, primeramente vamos a aprender que el perdón me permite a mí hacer las paces con el pasado. O sea, me permite a mí ponerme en paz con aquella persona o aquella situación que no logré perdonar en algún momento o que me hirió y generó dolor en mí. El segundo aspecto que es muy importante es que hago las paces con el pasado y a la vez me voy a sentir mejor en mi presente. Me voy a sentir alegre, me voy a sentir pleno, me voy a sentir tranquilo, ¿verdad? Conmigo mismo y con los demás o con esa persona que me generó ese dolor. Un tercer aspecto es que el perdón me va a generar una esperanza hacia mi futuro. Cuando nosotros perdonamos, aprendemos a vivir mejor no solo con respecto al pasado y al presente, sino que también aprendemos lecciones para poner en práctica en nuestro futuro. Y eso da esperanza porque significa que vamos a vivir mejor. Un cuarto aspecto es que también el perdón permite crear vínculos duraderos y estables. Cuando yo tengo una dificultad con alguien de mi familia, por ejemplo, o tengo una dificultad con alguien con quien trabajo en la pastoral, perfectamente el vínculo se daña, ¿verdad?
Cuando yo tengo un problema con quien tengo al lado, ese vínculo se rompe, como que se quiebra. Entonces, cuando yo entro en el proceso de perdonar, el vínculo va a volverse mucho más fuerte y va a convertirse, como dice ahí, en un vínculo mucho más duradero, porque significa que juntos enfrentamos una dificultad y pudimos seguir caminando. También el perdón me permite a mí eliminar la culpa. Cuando yo perdono a esa otra persona, cuando yo me perdono a mí mismo, a mí misma, por un error que yo cometí o por un daño que causé, elimino ese sentimiento que me recrimina, porque esa es la culpa, como una autorrecriminación constante de que no hice bien las cosas, ¿verdad? O que yo pude haber dado algo mejor. Si yo logro solucionar ese problema y logro encauzarlo a través del perdón, esa culpa va a ser liberada. Y por último, podemos entender que el perdón me permite a mí cancelar como una deuda. Cuando las personas llegan a terapia y tienen situaciones de su pasado que no han sanado y uno trabaja el perdón, uno siempre les dice que esto permite como ponerse al día con aquellas cosas del pasado que simbolizan justamente una deuda pendientes, ¿verdad? Que teníamos respecto a nuestra historia de vida, respecto a nuestro pasado, que tal vez en muchas ocasiones van dificultando mi convivencia diaria y mi salud. Entonces, una vez que hemos entendido aquello que permite el perdón, vamos a ver pues cómo funciona el proceso del perdón. Ubiquémonos ahí en la página 46. El perdón implica una decisión. Para poder perdonar, yo necesito tomar una decisión de perdonar. El perdón no se da por arte de magia. El perdón es una decisión personal en la cual, inspirados en esa cita de Romanos 12:21, podríamos decir que la persona logra decidirse a responder el mal con bien. O sea, esa persona que me causó dolor, que me hizo algo, que a mí me dañó, yo la voy a tratar y la voy a responder con bien. Es complejo, no es tan sencillo, no es tan fácil como Andrea lo está diciendo, ¿verdad? Pero es un proceso que se puede dar correctamente y sí puede suceder. Vamos a hablar también en este aspecto concreto de que muchas veces responder con bien no significa que yo voy a dejar que esa persona me siga infringiendo dolor, ¿verdad? En algunas ocasiones hay que también saber poner un límite, pero eso lo vamos a ir conversando más adelante. Ahí mismo en la página 46 ustedes se pueden ubicar en esta gran interrogante. ¿Qué pasa cuando soy yo quien ofende a alguien? O sea, estábamos ubicados en que fuese alguien que me hace daño a mí, pero cuando es otra persona la que es dañada por algo que yo dije, por algo que yo hice, ¿qué pasa? Entonces, debemos entender que perdonar no es solo perdonar a los demás. Aprender el arte del perdón no es solamente aprender a cómo solucionar los daños que me hacen los demás. En algunas ocasiones va a implicar aprender a pedir perdón y por tanto aprender también a perdonarme y reconocer que en muchas ocasiones soy yo quien comete el error y quien fue el causante de ese daño. Algo muy importante es que para yo reconocer que cometí un error y para pedir perdón, necesito asumir una actitud de conversión. Y ahí en la página 46 ustedes pueden ver las implicaciones que tiene esta actitud de conversión. Primeramente, tenemos que reconocer el error. Yo tengo que mirar hacia adentro, como lo veíamos en el tema anterior de la profundización sobre la madurez humana. Yo tengo que mirar hacia adentro y reconocer que hubo una falta, una debilidad, tal vez me equivoqué, cometí un error. Tengo que arrepentirme. Si yo no me arrepiento de ese error, es muy difícil que se dé realmente el perdón, ¿verdad? O que yo pueda pedir perdón de corazón a esa persona. Una vez que yo me he arrepentido sinceramente, entonces, en primer lugar, deberé pedirle perdón a Dios, porque cuando yo ofendo al prójimo, cuando yo tengo problemas con esa persona que tengo al lado, esa pareja, ese hijo, ese agente de pastoral que es compañero de trabajo,
ese vecino, ese amigo, a quien estoy ofendiendo en él es a Dios, ¿verdad? Y debo recurrir a el tema de pedir de corazón perdón a la persona que se sintió ofendida o que yo ofendí, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir donde esa persona y debo hacer un acercamiento para reconocer mi error frente a esa persona. Mira, es que me equivoqué en lo que dije de ti, te juzgué mal y te pido una disculpa. O sea, esa actitud es la que nos va a permitir reconciliarnos posteriormente con esa persona. No es solo reconocer el error y pedir perdón a Dios, sino también acudir donde esa persona. Es importante también buscar de algún modo la manera para reparar el daño hecho. Pues a veces una disculpa no es suficiente. A veces hay que de verdad buscar la manera de sanar esa herida que se causó. Entonces, pues conversar con esa persona, mira, si puedo hacer algo por ti para que te sientas mejor, yo con mucho gusto. Si puedo, no sé, servirte en algo o ayudarte en algo para que esa situación se pueda resolver. Esa parte es fundamental. Y por último, es muy importante el esfuerzo y la convicción que yo como persona debo hacer para no volver a repetir otra vez la misma situación. Porque no es justo para esa persona que yo ofendí que yo le pida perdón. Yo le pido perdón, mira, lo siento mucho. Le digo a mi hijo, lo siento mucho porque te grité, por ejemplo. O le digo a mi compañero de pastoral, mira, lo siento mucho porque no te tuve los materiales o no te ayudé en lo que debía hacer. Pero después lo vuelvo a hacer y la siguiente actividad o la siguiente ocasión le vuelvo a gritar a mi hijo o le vuelvo a faltar al compañero con los materiales o mi trabajo. Entonces se repetiría una y otra vez. Ya estaríamos hablando de un círculo vicioso, ¿verdad? Que ya sería enfermizo. Lo ideal sería hacer un esfuerzo personal y una convicción personal en la que yo diga, bueno, pues reconozco el error para no volver a cometerlo o por lo menos hacer el esfuerzo de no cometerlo nuevamente. Vamos a ubicarnos, ahí seguimos en la página 46, en algunas consideraciones que tiene el tema del perdón. Lo primero es que si nosotros reconocimos el error, ya pedimos perdón y reparamos la falta, ahora la respuesta le queda a la otra persona. Ahora es la otra persona quien es responsable de cómo va a responder a lo que nosotros le dijimos o a lo que nosotros ya hicimos. También en algunas ocasiones necesitamos entender que el proceso del perdón requiere de tiempo. A veces corremos detrás de una persona a pedirle perdón por aquel error que se cometió. Y resulta que pues no vale la pena porque la persona no se ha recuperado, la persona todavía tiene ese dolor muy vivo, ¿verdad? Y tal vez incluso no se siente preparada para darnos el perdón. Entonces hay que esperar a que pase un poco el tiempo, orar por esa persona, para que confíen que Dios va a ayudarle a perdonarnos, ¿verdad? A sanar esa herida. En algunas ocasiones también nosotros requeriremos de ese tiempo. Una tercera consideración es que nosotros podemos en algunas ocasiones encontrar el perdón de Dios y el perdón de esa persona, pero no encontramos el perdón de nosotros mismos. Nosotros somos jueces muy fuertes con nosotros mismos. Incluso en algunas ocasiones es más fácil que perdonemos a los demás que perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos un error. La clave para poder perdonarnos está en amarnos a nosotros mismos en la medida en que Dios quiere que nosotros nos amemos. Y esa es una consideración muy importante. En resumen, estos 3 puntos son muy necesarios. Reconocer mi error y proceder a enmendar la falta, reconociéndolo también dentro del ámbito de la otra persona. Dar tiempo para que se dé el proceso de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, que eso también es sumamente importante.
Ahora, cuando nosotros hablamos de una situación que hicimos, tal vez incluso alguna falta que cometimos, podemos diferenciar entre dos elementos. Una cosa es una consecuencia de ese acto, ¿verdad? De ese error que se cometió, y otra cosa muy distinta es la culpa. Cuando nosotros hablamos de una consecuencia, la consecuencia no puede ser evitada. La consecuencia es un efecto directo de aquel acontecimiento que pasó. La consecuencia es un acontecimiento que va a seguir, ¿verdad? Inmediato a la conducta. Mientras que la culpa es algo psicológico y emocional que las personas experimentamos y tendemos a experimentar simplemente porque nos recriminamos y nos atacamos a nosotros mismos, ¿verdad? Por aquello que no logramos hacer bien. Entonces, es muy importante entender que la culpa no se necesita cargar. La consecuencia debo enfrentarla, pero la culpa no es necesariamente un proceso que yo deba enfrentar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy el ofendido o la persona ofendida? Ubiquémonos ahí en la página 47. Lo más importante cuando yo soy ofendido o ofendida es seguir el ejemplo de Jesús, perdonando y tratando a las demás personas de la mejor forma en que se merecen. Yo no puedo justificar mis actos y justificar que voy a tratar mal a esa otra persona porque él o ella me ofendió. Yo tengo que tener muy claro que yo soy consciente y soy responsable de mis propias acciones. Yo no puedo decir, bueno, porque me ofendió, entonces yo ahora voy a actuar de esta forma. Eso sería una irresponsabilidad y además una inmadurez emocional. Yo tengo que ser consciente de que a mí me pueden ofender, yo puedo sentirme herido, puedo tomar distancia, pero no debo cargar emociones y sentimientos negativos porque al final de cuentas a quien me hacen daño es sobre todo a mí mismo, a mí misma. Tomemos la iniciativa. Cuando una persona me ofende, es necesario que yo tome la iniciativa. Cuando yo tomo la iniciativa de conversar con esa persona acerca de mis sentimientos, acerca de lo herida que me sentía, acerca de lo lastimado que estoy, vamos a contribuir a nuestra propia salud mental, salud física y salud espiritual. Usualmente si yo me acerco a esa persona y le digo, mira, conversemos de aquello que pasó, yo voy a, aunque haya sido yo la víctima por usar esa palabra, yo me voy a sentir mucho más liberado después de conversar con esa persona. Yo puedo tomar la iniciativa de acercarme. Ciertamente, hace un momento yo les decía que el perdón me permitirá hacer las paces con mi pasado, pero no significa olvidar. El perdón no es olvidar. El perdonar no me borra de mi memoria aquellos acontecimientos que yo he vivido o he pasado. No se puede apagar, por decirlo así, la memoria y decir, bueno, saco este archivo para que no se recuerde. No, por lo general tenemos que tener claro que yo voy a hacer las paces con esa situación, yo voy a hacer las paces con esa persona, pero en la memoria siempre va a quedar ese acontecimiento. Vamos a iluminarnos ahí un poquito con esa cita de Colosenses 3:13, que está en la página 48, que nos hace un llamado bastante interesante. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como dice el Señor, como el Señor los perdonó, así hagan ustedes con esa persona. O sea, nosotros estamos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ahora, yo quiero hacer una salvedad y una aclaración. Perdonar no significa reconciliarme con esa persona y que la vida siga como si nada hubiera pasado. En algunas ocasiones va a haber reconciliación y en algunas otras ocasiones no. ¿Por qué razón? Porque la otra persona tal vez no está dispuesta también. Entonces, en muchas de estas situaciones, el perdón es un proceso interno a nivel emocional y psicológico mío, es personal. Ahora, perdonar es un hábito que vamos a ir cultivando.
no somos expertos en el arte de perdonar, no somos los mejores en este tema. Tenemos que ir poco a poco aprendiendo esta habilidad. Hagamos del perdonar un estilo de vida, sabiendo que en el diario vivir pues nos herimos, ¿verdad? O nos hieren. Las otras personas a veces cometen errores en los que nos hacen sentirnos lastimados, o en los que nos hacen daño. En algunas ocasiones también podemos nosotros ser quienes herimos a las demás personas. Entonces aprendamos a que necesitamos perdonar siempre, hasta las más mínimas cosas. Aunque nos sintamos muy lastimados, aunque emocionalmente no sintamos las fuerzas necesarias y las fuerzas suficientes para salir adelante, hagamos del perdón un hábito. Si nosotros nos vamos entrenando, ¿verdad? Nos vamos ejercitando en el tema del perdón, lo vamos a ir logrando de una mejor manera. Si esperamos demasiado, si pasa mucho tiempo y nosotros no hemos podido perdonar aquel acontecimiento, se va a tornar todo mucho más difícil y, como dice el Papa Francisco, sin el perdón ningún amor puede durar. Por ejemplo, un hijo que le resiente algo a su papá o a su mamá, o una persona que le resiente algo a su vecino o a su compañero de la pastoral, si no hace este proceso de perdonar, va a ir albergando ese resentimiento de una manera más fuerte y después puede aparecer algo más grave, que es el deseo de venganza. Entonces, aprendamos a ir perdonando para ir soltando. Yo le llamo soltar ese pasado y hacer las paces con aquellas personas que nos han hecho daño. El proceso de perdonar implica 3 momentos y vamos a desarrollarlos a partir de ahorita en el resto de este ámbito y de profundización teórica. El primer gran momento del perdón es descubrir nuestros resentimientos y reconocer la ineficiencia y la ineficacia de los medios empleados que he utilizado para solucionarlo. En muchísimas ocasiones yo sé que estoy resentido, pero tal vez la forma en que he tratado de resolver ese problema ha sido pagándole igual a esa persona, ¿verdad? Haciéndole daño, criticándola, dejándole de hablar, etcétera, ¿verdad? Una serie de conductas y de actitudes que no son las mejores. Entonces, la solución de muchos problemas de nuestra vida tienen que ver con sanar ese resentimiento, sanar y soltar ese resentimiento que yo experimento hacia esa persona. Ahora, para poder superar ese resentimiento, para poder sanar esa herida que se causó, vamos a ubicarnos ahí de la página 48 a la página 54 en una serie de, digamos, mecanismos que podemos encontrar para reconocer ese error y trabajar de una mejor manera en enmendar esa culpa. Lo primero que vamos a aprender es a superar los mecanismos para no reconocer nuestro error. En algunas ocasiones la gente va generando como un mecanismo de defensa, en psicología se llama un mecanismo de defensa, que es un recurso a través del cual yo lo único que hago es poner una barrera y me defiendo, ¿verdad?, de aquello que sucede y de lo que sucedió. Entonces, cuando yo pongo esa barrera me estoy haciendo daño y entonces entro en una serie de aspectos, ¿verdad?, que los vamos a profundizar ahí del punto A, en los cuales yo, en lugar de sanarme, estoy albergando más resentimiento. Número 1, cuando yo niego los hechos. Hay personas que bloquean una situación y dicen, no, eso no pasó, las cosas no fueron así, y tal vez viendo que realmente pues sí hubo un error, alguien te lastimó o yo lastimé a alguien y tengo que reconocerlo, pero hay personas que colocan esa barrera y dicen, no, eso no pasó, y lo bloquean de una vez. En algunas ocasiones también otro error que se comete, muy común, es el reinterpretar los hechos. Decimos, sí,
mi marido me pegó, pero no fue tanto, no fue tan duro, no me dolió. Sí, el vecino o el compañero de la pastoral me criticó y anda hablando mal de mí, pero no es para tanto, yo no le hago caso. O sea, minimizo la situación, y el problema de minimizar es que me estoy haciendo daño porque no me estoy permitiendo resolver esa situación. Un tercer elemento es que en algunas ocasiones se da un fenómeno que en psicología se le conoce como amnesia selectiva. Reprimo ese recuerdo, lo succiono, por decirlo así, lo guardo en un cajón ahí en mi mente, en el cual definitivamente yo no lo vuelvo a sacar, no vuelvo a recordar esa situación y ni hablo de eso, ¿verdad? De una vez lo albergué en mi mente y no hubo nada, ¿verdad?, que haya pasado con esa persona, lo omito. Y eso hace daño, esa amnesia selectiva hace daño porque tarde que temprano te pasa la factura. Otra de las cositas que hacemos que no es tan correcta es cuando yo transfiero la rabia a las otras personas. A veces tenemos problemas, por ejemplo, en el trabajo, y llegamos a la casa y quienes pagan los platos rotos, ¿verdad?, son nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros familiares más cercanos. Otra de las cosas que en algunas ocasiones hacemos es hacer como un regreso, ¿verdad?, o una regresión en la madurez humana, y hacemos berrinche, porque los adultos somos buenos también para hacer berrinche. Y entonces resulta que me enojo como si yo fuera un niño o un adolescente, y cuando veo a esa persona actúo como ese niño enojado y hago berrinche y hago pataleta. Eso no ayuda tampoco en el proceso del perdón. También en algunas ocasiones las personas tienden a imitar la conducta de la persona que abusó o que violentó o hizo daño, y esto tampoco es tan sano. El imitar una conducta que no fue tan agradable, el hacerle daño a más personas, no va a ayudar a sanar esa herida o ese sufrimiento que yo experimento. No es lo más sano. Ahora vamos a pasar al punto B, de cómo reconocer nuestros rencores, cómo vamos a empezar a lidiar un poquitito con todo esto. Ya vimos que pueden haber un montón de procesos psicológicos que pueden detonarse, que no nos van a ayudar, que más bien son mecanismos que nos impiden avanzar en el perdón. Ahora entonces vamos a ubicarnos sobre cómo reconocer estos rencores y cómo empezar a ir trabajando con ellos. Lo primero es que vamos a identificar los síntomas. Cuando yo estoy pasando por una situación que me generó dolor, o que no he perdonado, o que yo fui el que la hice, digamos, cometí un error, voy a tener ciertos signos o ciertos síntomas que pueden empezar a aparecer. En algunas ocasiones siento celos por esa persona, o la otra persona siente celos por mí, ¿verdad? También la envidia, por ejemplo, es otro de los indicadores que uno dice, aquí las cosas no andan bien. Cuando también se da, por ejemplo, la difamación o la calumnia, yo empiezo a hablarle mal a las otras personas de fulano, de fulana, porque me dañó, ¿verdad? Por ejemplo, entonces eso es un signo evidente de que yo no he perdonado. Hay una queja constante de la otra persona, hay una disconformidad. Encontramos siempre defectos, ¿verdad?, en la otra persona, en todo lo que hace, en todo lo que dice, y tenemos también recuerdos amargos de esa persona. Cada vez que nosotros pensamos en él o en ella, inmediatamente conectamos con momentos muy difíciles por los que se pasaron. Otro aspecto importantísimo para trabajar en ese reconocimiento de los errores es identificar contra quién es contra la persona que yo siento rencor. ¿Es por el prójimo, esa persona que me lastimó? ¿Es por mí misma, por mí mismo, o es contra Dios? O sea, ¿contra cuál de estas tres personas es que yo siento ese resentimiento, ese rencor? ¿A quién no puedo perdonar? Identificando la persona va a ser mucho más sencillo trabajar en el proceso de realmente perdonar. Y vamos al punto C, que me parece muy importante, que es, bueno, vamos a
reconocer ya no solo el rencor que yo estoy experimentando, sino también, bueno, cuáles son esas consecuencias que me está trayendo ese rencor, cuáles son las, por decirlo así, las acciones o los efectos que ha provocado ese acontecimiento de ese rencor y ese no perdón en mi vida. Entonces, primeramente tenemos las consecuencias psicológicas. Podría ser que ese acontecimiento me esté generando una obsesión. Pienso constantemente en eso y no puedo dormir, no dejo de pensar en eso todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, siento vergüenza de aquella situación que pasó, siento culpa, me recrimino constantemente o ando justificando siempre mis acciones, ¿verdad? O esa acción que yo cometí. ¿Cómo estamos psicológica y emocionalmente? Vamos a mirar hacia adentro, ¿verdad? Que era un poco el ejercicio que hacíamos ya en el tema anterior de la madurez humana. Un segundo grupo de consecuencias son las consecuencias sociales. Después de ese acontecimiento en el que yo me sentí ofendido o en el que yo ofendí a alguien, socialmente, ¿cómo me comporto? Me retraje, o sea, me envolví en mí mismo y entonces resulta que ahora ya ni salgo de la casa, prefiero estar solo todo el tiempo, me he aislado, siento desconfianza hacia los demás, ya no confío en nadie porque si me van a lastimar igual, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se provoca una desunión en la familia, más si es un miembro de la familia que me generó daño o fue quien me causó el dolor. Hay incluso problemas laborales en algunas ocasiones, ya no quiero ir a trabajar o voy a trabajar y hago mal mi trabajo. Y en algunas ocasiones también se dan comportamientos sexuales de tipo nocivos, ¿verdad? Me aprovecho de los demás, o cuando, por ejemplo, la situación que me hirió fue un abuso en mi niñez o en mi adolescencia. Me convierto en una persona que hace daño a los demás socialmente hablando, desde la perspectiva incluso sexual. Entonces, hay consecuencias sociales que tengo que identificar para poder trabajarlas también. Otro grupito de consecuencias que pueden aparecer cuando se da una situación de rencor son las consecuencias físicas, que acá son una serie de aspectos observables, ¿verdad? Conductas observables que podríamos ver que son consecuencias de ese acontecimiento. Por ejemplo, el abuso de sustancias, las conductas autoagresivas. Hay personas que incluso intentan acabar con su vida después de una situación que les lastimó, problemas motrices, diabetes, problemas sexuales, hipertensión, trastornos en el cuerpo, ¿verdad? Hepáticos o digestivos, estrés, todo eso que podemos nosotros observar y que nos está dando un indicador de que existe una situación ahí que no se ha sanado. También hay consecuencias espirituales, lo que les decía hace un momento de el poco interés por participar en actividades de la iglesia, por ejemplo. Hay deseos de venganza, hay emociones como la ira y el resentimiento que van creciendo dentro de la persona. También a nivel espiritual hay una sensación de sufrimiento constante, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que afecta bastante al ser humano cuando se genera un acontecimiento que provocó rencor. Vamos al punto que me parece muy importante que quede muy claro. ¿Qué es aquello que no se debe hacer ante una situación de un daño provocado? O sea, que me lo provocaron a mí o que yo lo provoqué. No debemos ni sepultar ni ignorar el problema. Lo único que puede resolver un problema es enfrentarlo. Y la clave para cualquiera de estas situaciones que nosotros podríamos estar enfrentando es enfrentar la situación con aquella persona con la que nos enfrentamos, valga la redundancia, en un problema o tuvimos una diferencia. Tampoco es sano dar una falsa solución. Cuando nosotros hablamos de una falsa solución es darle rienda suelta al enojo, y entonces la falsa solución es que me enojo con esa persona, no le vuelvo a hablar y pues resulta que
esa persona la tengo que ver todo el tiempo o tengo cierta relación, y entonces lo que hice fue más bien aumentar el problema en lugar de solucionarlo. Entonces esos son errores que se cometen cuando nosotros hablamos de una posible intervención respecto al acontecimiento no perdonado. Y vamos a pasar al segundo momento o al segundo aspecto cuando hablamos del tema del perdón, que es que necesitamos ya no solo trabajar en identificar los rencores y identificar aquellos factores o mecanismos que me están llevando a enfrentarlos, sino también querer perdonar y alcanzar realmente el perdón. Vamos a ubicarnos ahí en la página 54. Los frutos del perdón son muchísimos. Cuando una persona, por ejemplo, en terapia trabaja situaciones de su pasado que no había logrado sanar y que lo llevamos en ese proceso a soltar, a sanar, a liberar, tiene muchos beneficios. Y aquí les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, se disminuyen los síntomas depresivos. La persona empieza a sentirse más feliz, empieza a disfrutar más su vida, empieza a sentir que descansa de esa ansiedad que le provocaba o le generaba tanto esa situación que no había podido perdonar. Aumenta la esperanza, hay una perspectiva distinta de mí mismo, de mí misma, entonces aumenta y mejora mi dignidad. Se reduce la obsesión o la preocupación, hay una estabilidad en el ánimo, ¿verdad? Hay una mayor estabilidad emocional, se da mucho menos la conducta impulsiva, la persona se siente más tranquila, más en paz consigo misma y con los demás. Hay un crecimiento de la capacidad para controlar los sentimientos de la ira y por tanto hay una menor reacción ante las ofensas. La persona aprende a decidir qué va a guardar dentro de sí y qué va a dejar fuera. ¿Qué comentario voy a recibir o qué daño voy a aceptar que me hagan las demás personas y qué daño definitivamente lo voy a dejar ahí? Es parte de lo que se aprende en este proceso. Y por encima de todo, el perdón nos va a configurar con la persona de Cristo, que la persona de Cristo pues es por sí y en sí el gran perdonador. Es aquel que nos ha dado el mejor ejemplo del perdón. Entonces, dentro de este aspecto de acercarnos al proceso del perdón, vamos a ver algunas consideraciones. Básicamente vamos a ver 6 puntitos ahí que me parece importante. De una manera pues muy breve yo se los voy a mencionar. Sin embargo, ustedes pueden ampliarlos ahí en su folleto, contemplados de la página 54 a la página 63. Primeramente, lo más importante es sondear nuestra voluntad. ¿Realmente quiero perdonar? ¿Realmente quiero entrar en este proceso del perdón? Ese es el primer punto que quiero plantearles y que debemos plantearnos. Ahora, un segundo aspecto, el aspecto B, es, bueno, el perdón es una gracia que hay que pedir. Esa gracia no se da por arte de magia, no. Yo la tengo que pedir primero a Dios y segundo, pues también hacer un proceso de diálogo interno y solicitarme a mí mismo, a mí misma, el perdonar y soltar. ¿Se acuerdan que hablábamos que el perdón es una decisión? Yo tengo que entrar en un diálogo interno conmigo mismo después de haber hablado con Dios, en el cual yo digo, bueno, yo voy a decidir perdonar esto. Yo voy a definitivamente dejar ir esta situación porque me está haciendo daño, perdón. Un tercer aspecto importantísimo es que hay que aprender a dominar la ira. Cuando la gente es dañada y cuando la gente nos hiere, nosotros sentimos mucha rabia, mucha cólera y es un instinto humano. Pero tengo que aprender a dominar esa rabia, tengo que aprender a decir, bueno, ok, esa fue la situación que pasó, vamos a abordarla, vamos a conversarla, incluso hasta aprender técnicas de manejo de la ira si es necesario, respirar, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio físico para dominar esa ira que me está afectando. Un cuarto punto que es muy importante es que tenemos 3 ideas que nos van a ayudar a corregir
alguna situación que tal vez no esté bien, y que tenemos también que corregir nosotros con respecto a los demás o con respecto a estas 3 ideas. Lo primero es que debo aprender a corregir la imagen que tengo de mí mismo. A veces me percibo a mí mismo, a mí misma como un ogro, ¿verdad? Como una persona que no es lo suficientemente buena porque comete errores. Entonces tengo que revisar la imagen que tengo de mí misma, de mí mismo. Segundo, tengo que revisar la idea que tengo del prójimo. ¿Cómo debe ser el prójimo para mí? Porque si para mí el prójimo tiene que estar ahí 24/7 a mi disposición, pues tengo una idea equivocada que me está impidiendo perdonar. Y también, ¿qué idea tengo de Dios? Tengo la idea de que Dios es un Dios castigador, tengo la idea de que Dios es un Dios de perdón y de misericordia. ¿Cuál es la percepción que yo tengo de Dios que me ayude a iluminar el proceso del perdón? El quinto punto en el que nos vamos a ubicar es que es necesario tomar conciencia de los dones que recibimos de Dios. Por ejemplo, dar gracias a Dios por todo aquello bueno que nos da y pedirle perdón a Dios cuando cometo algún acontecimiento en contra de Él. También dar gracias a Dios por los demás y reconocer, como hemos venido hablando, y pedir perdón a los demás cuando yo cometo algún acontecimiento o algún error que les daña. Y la sexta y última idea es que es muy importante aprender nosotros como agentes de evangelización a compartir con Jesucristo todos aquellos recuerdos o momentos dolorosos que hemos pasado para que Él mismo también nos vaya ayudando a sanar. Ahora, vamos a ir siguiendo ahí en los otros puntos. El punto número 7, la letra G, implica también el proceso de perdonar, trabajar en la comprensión, entender cuáles son las condiciones en que esa persona me hizo daño. Es como aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Y cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona, comprendo por qué me lastimó. Bueno, tal vez desconocía de la situación, tal vez había sido ofendido también, tal vez cuando los papás, por ejemplo, le gritan a los hijos, el hijo en algunas ocasiones, para poder perdonar, debe entender que con ese mismo estilo de crianza fue educado y criado su papá o su mamá, y eso le va a ayudar a ir comprendiendo un poco más e irse acercando dentro del proceso de perdonar. Es importante trabajar en el punto H la compasión y la misericordia. Ya les mencionaba la empatía. El pensar en cómo se sentía la otra persona o qué llevó a esa otra persona a actuar de esa forma. El punto I, importantísimo, aprender las lecciones sobre el perdón. Hay límites que no se deben pasar, hay una prudencia, lo que hablábamos del tiempo, darle tiempo a la persona, ser humilde, reconocer mis errores, poner la confianza en Dios, en que Dios me va a ayudar a salir de esta situación. Y poner mi confianza en Dios también implica no confiar demasiado en los seres humanos, porque los seres humanos fallamos, ¿verdad? Y a veces esperamos que nuestros hijos y nuestro esposo y nuestros compañeros de pastoral no nos fallen, pero podrían llegar a fallarnos. El punto J es muy importante. El paso más difícil dentro del proceso del perdón es mostrar el perdón al ofensor. A veces cuesta cuando uno dice, bueno, yo voy a perdonar esto, acercarnos a aquella persona que nos ha hecho daño. Entonces ahí vienen 4 puntitos que son muy importantes. Primero, recordar el mandamiento, ¿verdad?, de amar a nuestros enemigos. Esto cuesta, no es un proceso fácil, pero con la madurez humana y con el tiempo nosotros vamos a ir aprendiendo a amar a aquellos que incluso nos han lastimado. Segundo, hacer el bien a aquellos que nos odian. Procurar el bien de las demás personas, independientemente de si me quiere o no me quiere. El punto 3, bendecir a aquellos que nos maltratan. Pedirle a Dios que de verdad los bendiga y que les vaya bien en la vida. Y rezar por todos aquellos que nos persiguen. Si alguien me calumnia, si alguien me critica, pues recemos por él o por ella, porque es la manera en que vamos a aprender más bien a vivir mucho más tranquilos, incluso a vivir mejor, más en paz.
Y vamos al tercer gran momento o el gran punto del proceso de perdonar, del arte de perdonar, que es cuando ya yo he logrado perdonar y empiezo a experimentar la libertad del perdón. Ahí vamos a ir igualmente describiendo y ahondando en algunos puntillos que considera esta tercera etapa. Primeramente, bueno, el perdón y la libertad. Uno de los efectos más importantes del perdón es que nos liberamos. A veces llegan los pacientes y se trabaja en temas de perdón y llegan a las 2, 3 sesiones y le dicen a uno, es que ahora sí me siento en paz, me siento libre, como que solté una carga muy pesada que venía llevando. Esa libertad es una libertad interior, es la libertad del alma. Del mismo modo en que hablábamos de los frutos, ¿verdad? Que nos va a dar el soltar el resentimiento, la libertad es uno de los frutos que da el perdón. El perdón nos libera de muchas cosas y ese es el punto B. ¿De qué nos va a liberar? Bueno, de recuerdos amargos, de resentimientos, de miedos, de la soledad. El perdón nos va a permitir mirar hacia adelante, mirar hacia el frente, pensar en el pasado ya sin la misma angustia que sentíamos, proyectar el futuro y entregarnos de lleno a nuestra vocación y a nuestra misión. Porque yo siempre comparo el perdón como cuando una persona está atada en una cadena que no lo deja avanzar. En el momento en que se da el perdón es como la llave que abre esa cadena y yo empiezo a avanzar hacia adelante, empiezo a vivir mejor mi vida, por tanto empiezo a sentirme mejor en mi visión y en mi llamado. Este tema del perdón es complejo, implica una decisión, implica un cambio de actitud y hay algo muy importante que nos tiene que quedar muy muy claro y lo resalta Juan en el capítulo 1. Dios es misericordia, Dios está dispuesto siempre a darnos la curación interior para que nosotros también podamos perdonar. Nosotros necesitamos acercarnos a Él sinceramente arrepentidos. Cuando nosotros experimentamos la misericordia de Dios hacia nosotros, no podemos volvernos ajenos a tener misericordia con los demás. Cuando yo aprendo a que Dios me perdona y Dios al perdonarme me cura interiormente, yo aprendo a sinceramente perdonar a los demás para que también se sientan en esas mismas condiciones. Cuando yo me acerco a Dios, tiene que ser realmente arrepentido, arrepentida de aquello que cometí, de la misma forma en que me acerco a los demás cuando cometo un error, realmente arrepentido de aquel error o de aquel daño que causé. Y recordemos, por supuesto, que Dios nunca se cansa de perdonar. Por tanto, nos toca a nosotros como seres humanos aprender también esa lección. Habrá que perdonar una y otra vez muchos daños y muchas situaciones que vamos a ir enfrentando en nuestra vida. Que esto pues también nos sirva para hacer una autorreflexión, mirar hacia adentro y pues por supuesto empezar a cambiar nuestra vida diaria, empezar a perdonar más y guardar menos dolor y menos resentimiento. Bien, nuevamente aquí nos encontramos en la página 63, en el cuarto momento que es personalización. Bien, tiene que ver también con los temas anteriores, como un continuo, como un programa, como un proceso. Nos vamos a encontrar aquí con unos test para que ustedes en sus casas analicen cada pregunta y vayan conociéndose en su deseo de perdonar. Y recalco deseo. El no estar reconciliado lleva a una serie de situaciones no gratas, por lo tanto, claro que sí, consciente o inconscientemente, sí hay un deseo de estar en comunión, de estar en paz, puesto que ese es el proyecto de Dios y es lo que está en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo perdonar?
cómo perdonarme, cómo estar reconciliado conmigo, con Dios y con los demás, que lleva al amor, que es la centralidad de la ley. Amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo. Amor a Dios, amor a mí mismo y desde ahí amar a los demás. Se logra con la reconciliación, con el perdón. Entonces, seguimos el mismo camino cristiano. ¿Qué es lo que viene Jesús a mostrarnos? A mostrarnos nuestras debilidades. Pero mostrárnoslas como un proyecto, como un camino, para con su ayuda y su gracia, poder superarlas. Hablábamos en el primer encuentro, segundo encuentro con mi persona, cómo erróneamente venimos arrastrando una situación de señalar, de juzgar, de condenar y de ejecutar. Por lo tanto, sacar a las personas de nosotros o ser sacados por otros. Esto no es cristiano. Lo cristiano es: aquí estoy yo, te voy a mostrar tus debilidades y me tienes para ayudarte. Eso es lo que tengo que aprender. Pero para eso tengo que llegar a la reconciliación conmigo mismo, a perdonarme yo mismo. Ahora, ¿cómo me perdono? Cuando yo descubro en mi historial, no solamente en mi historial personal, sino que soy un producto no solamente de mi persona, sino que soy un producto de lo que papá y mamá me enseñaron. Ellos son producto también de una sociedad que se pierde en el tiempo. ¿A quién culpo? ¿A mi persona? Bueno, yo no me hice solo. Yo tuve un medio que me moldeó. Yo tuve trigo y cizaña. Trigo que me ayudó, cizaña, como errores culturales, históricos, que yo simplemente, sin darme cuenta, vengo arrastrando. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿A papá y mamá los culpo? ¿A mí mismo? ¿A mis abuelos? ¿A Adán y Eva? ¿A Dios? No, ese no es el proyecto en el que yo estoy. Yo estoy en el proyecto de poder decir sí, soy una persona que me conozco, he dedicado mi vida a conocerme y tengo esto y esto. Frente a Dios, soy un proyecto que Él ama. Y con todas mis debilidades y mis limitaciones y con todas mis potencialidades, yo estoy en sus manos para ir creciendo. Por eso es continuo. Igualmente, cuando yo entiendo esto, llego a comprenderme. Y comprendiéndome porque ya sé quién soy. Y conociéndome, conozco a Dios, entonces conozco a la otra persona. La otra persona tiene sus limitaciones. A mí me gusta poner ese ejemplo a las personas porque nos enseña mucho. En esta historia de la humanidad hay dos personas que nunca cometieron un solo pecado. Las conocemos, María Santísima y Jesús. Pero ellos no evitaron, no es parte de la humanidad, no hacer sufrir a otras personas. Uno podría decir: ay, yo ando cargando un montón de cosas, he hecho daño a los demás me han hecho daño y yo soy esto y lo otro. No, usted no se acuse, no acuse a los demás. Tendría que acusar a Jesucristo y a María Santísima, porque María Santísima, haciendo la voluntad de Dios, bueno, pues salió embarazada. Y José se sintió como se siente una persona traicionada. Fíjense ustedes que la confianza es la base a través de la cual nosotros crecemos. Traduzcámoslo en fe a Dios. Pero la confianza que me transmiten los demás es la base sobre la cual yo camino. Y la confianza, que es básico, fue destruida en José. ¿Por quién? Por María. ¿Y por quién podría ser? Por Dios, si lo vemos con los ojos humanos, porque Él le ofreció un proyecto y María aceptó. Bueno, pues lo siento, aquí habemos personas que haciendo nuestro camino correcta e incorrectamente, pecando o no pecando, herimos y también somos heridos. Si yo no entiendo esto, yo me vuelvo un saco de culpas porque debo a los demás un montón de cosas porque les he hecho pasar un mal rato. O ando culpando a los demás y me convierto en juez. Reconciliarme significa que yo reconozco mi naturaleza humana. Todo este cuaderno trata el importante tema de
el desarrollo de la persona como ser humano. Y el ser humano significa que soy limitado, pero que mis limitaciones no quedan ahí, sino que las voy superando. Cuando yo entiendo esto, que es un proceso, no es fácil, pero es un proceso y ustedes están en ese proceso. Cuando yo lo entiendo, no tengo nada que perdonar ya. No tengo nada que reclamar. Conozco la misericordia de Dios para conmigo y la misericordia de mi persona con mi persona y para los demás. Solo hay comprensión y solo hay una actitud de amor. Nos lleva al amor. El amor es aquel que nos ama tal cual somos. El amor de Dios es ese. Si usted analiza la persona de Jesucristo, Jesucristo se acercó a las personas que no eran comprendidas, que cargaban culpas y que eran rechazadas. Yo puedo caer en eso de ser una persona o aislada por allá porque no merezco nada, o soy no sé qué cosas al estilo del fariseo y del publicano. No. Soy una persona extraordinaria. Soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, pero soy un proyecto y me estoy analizando, me estoy conociendo, me estoy reconciliando. Y eso me lleva a la paz y al siguiente tema, que sería la comunión. Básicamente estas son las ideas que yo quiero darles, porque son muy prácticas. Toda la teoría y toda la formación la encuentran a través de ese proceso que ustedes están llevando. Muchísimas gracias. En este cuarto momento de personalización, ahí en tu cuaderno, en la página 63, después de haber escuchado la reflexión, la asimilación que el Padre Eladio nos ha hecho sobre el arte de aprender a perdonar, es el momento de que tú con actividad 6, asimilación para la vida, puedas darte la oportunidad de escrutar. ¿Qué es escrutar? Es autoevaluar, ¿verdad? Es ir adentro del corazón, de nuestra propia conciencia, en el sagrario de nuestra conciencia, y evaluar tú mismo la capacidad que tienes de perdonar, para cambiar aquellas actitudes que no te han permitido hasta ahora realizarlo de manera plena y total. Ciertamente que desde la perspectiva humana, el perdón es fundamental, es liberador, es sanador, y el perdón nos transforma la vida. Pero desde la perspectiva de la fe cristiana, el perdón es absolutamente necesario. Si queremos llamar a Dios Padre, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, con los hermanos y con nuestro Señor y Creador. Por eso es importante que ahora leas ahí en la página 63 el propósito que se te propone. Y recuerda que este momento de personalización es sumamente importante, ya que tú consciente y responsablemente esta formación te puede transformar tu vida. Queremos que seas una persona madura, que le sirvas al Señor con madurez, que le sirvas al Señor con santidad. Y eso pasa por aprender a perdonar. El perdón es el signo elocuente de que Dios está transformando tu vida. En esos años de sacerdote me he encontrado con tanta gente que dice: no soy capaz de perdonar. Yo no puedo mirar a esa persona, me agarra un dolor de estómago, me siento mal. Hoy la palabra, la invitación de esta formación te invita a sondear tu deseo de perdón. Ahí puedes encontrar, ya sea si es en la modalidad presencial, estamos haciendo este video para profundizar lo que ya has vivido en la formación parroquial, o si estás haciendo esta modalidad tutorial, ahora vas a realizar este trabajo y vas a llevar las indicaciones que ahora te presentamos. A partir de la página 64 y hasta el inicio de la página 66 te presentamos un instrumento. Este instrumento es personal. Este instrumento es para que tú te escrutes el corazón y descubras la capacidad que tienes de perdón. A cada una de las preguntas te invitamos a responder de manera crítica y te invitamos a responder con profundidad a todo lo que ahora se te pregunta. Recuerda que estás de frente a ti mismo y de frente al Señor. Ojalá que este ejercicio te ayude a sondear tu corazón.